Nuevamente, bienvenidos jóvenes a una clase más de física. Estamos viendo un temario similar tanto para los del ser bachiller como para los de las Fuerzas Armadas. En este caso vamos a ver el tema de circuitos eléctricos. Como ustedes pueden observar en mi pantalla compartida, les estoy mostrando el aula virtual en el cual está el presente tema con la fecha del día de hoy y el horario de la clase, con el respectivo link de Zoom. Si ustedes observaron el video de retroalimentación que les puse aquí en el aula virtual, ustedes me van a entender de una manera mucho más fácil. Vamos a hablar sobre la ley de Ohm, circuitos eléctricos, potencia, corriente, resistividad. Aquí voy a poner mi clase grabada para quienes no puedan participar en la clase en vivo. Aquí va a estar la clase grabada. Y aquí les subiré unos ejercicios resueltos que les voy a mandar de tarea. Entonces, el material listo, el material de la clase de hoy es el que encuentran aquí, 18, física clase 18, circuitos eléctricos. Como siempre, recomendando que lo puedan tener listo y preparado, ya sea impreso o ya sea pasado a su cuaderno. Aquí está el material PDF. Les adjunté teoría, fórmulas, que sí están en nuestro formulario completo, pero acá están mucho más explicadas. Aquí tienen la parte de electricidad. Estas son las fórmulas de ley de Ohm. Tienen que aprenderse aquí nomenclatura. Tienen que saber que la letra B mayúscula no solo es velocidad, también se la utiliza para representar el voltaje. La I es corriente o intensidad de corriente, R resistencia, P potencia, y en sí, varios tipos de nomenclaturas, definiciones que tenemos que ir aprendiéndonos. Entendemos clarito qué significa cada cosa y los ejercicios van a ser sencillos. Vamos a nuestra pizarra virtual. Y ustedes pueden ver los ejercicios que les imprimí listos para poder hacer uso. Al final hay unas dos capturas de pruebas piloto, pero van a ver que son los mismos ejercicios que están acá, similares. Nada más que acá están recortados. Vamos a empezar por la parte de la teoría, importantísimo. Vamos a revisar lo que tenemos aquí. Vamos a revisar lo siguiente. Tenemos que entender qué significa resistividad. Se le suele representar con esta letra que tiene forma de una P especial. Entonces, la letra P representa este concepto, resistividad. La resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de la carga eléctrica a través de ella. Un material con una resistividad eléctrica alta quiere decir que tiene una conductividad eléctrica baja. El concepto de resistividad y el concepto de conductividad son opuestos. Son antónimos resistividad y conductividad. Si hay alta resistividad, hay baja conductividad. Continuamos con la lectura. Es un aislante eléctrico y un material con una resistividad baja, alta conductividad, es un buen conductor eléctrico. Aquí hay tres conceptos muy importantes. También conductor eléctrico, aislante eléctrico y semiconductor. Les voy a explicar un poco lo que dice en este texto. La resistividad es un concepto que sirve para medir la capacidad que tiene un material para oponerse a la libre circulación de corriente eléctrica o de un flujo de carga eléctrica. Primero vamos a entender qué es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente. Se simboliza con la letra I. La letra I representa la intensidad de corriente, a veces llamado solo corriente. Se mide en amperios. Pueden ver en la parte de acá inferior en esta tabla, está la magnitud, su unidad y símbolo.
La corriente eléctrica o intensidad de corriente se mide en amperios. Los amperios es la unidad. Entonces, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente es como una corriente de agua que fluye por una tubería. La corriente de agua que tenemos en nuestro lavamanos, en nuestra casa, en nuestra ducha, esa corriente de agua fluye por una tubería. La tubería puede ser de plástico, la tubería puede ser metálica, pero esa tubería que lleva la corriente de agua, esa tubería viene a ser el conductor de la electricidad. El conductor son los metales que conducen la electricidad, que conducen la corriente. Entonces, fíjense en que yo tengo aquí una tubería de color amarillo. Esta tubería representa el conductor, representa un metal que conduce corriente eléctrica. Y la corriente no es nada más que mover electrones. Fíjense en cómo los electrones están simbolizados con este círculo y la letra E y con unas flechitas. La circulación de electrones es una forma de entender lo que es corriente. Una corriente de agua, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se traslada? Agua. Una corriente eléctrica, ¿qué es lo que traslada? ¿Qué es lo que mueve? Electrones. Entonces tienen que tener claritos estos conceptos. El conductor de la electricidad es el medio por el cual se va esta corriente eléctrica. Luego viene otro material, el aislante. El aislante son los también conocidos como los materiales plásticos. La cinta aislante, por ejemplo, la cinta de plástico. Estos materiales son aislantes, no permiten que pase la corriente. Fíjense como aquí tengo yo un símbolo de stop. Significa que aquí hay un aislante y eso no permite que pasen los electrones, no permite que pase la corriente. Luego hay un semiconductor. Un semiconductor es un material especial que se puede comportar como conductor o se puede comportar como aislante. El semiconductor se lo puede controlar para que se comporte o como conductor o como aislante. Fíjense en que aquí en los dibujitos yo tengo un semáforo. Este semáforo tiene la luz roja, amarilla y verde. Entonces, esto te da la idea de que el semiconductor se puede controlar el flujo de la corriente, ya sea detener el flujo de corriente, hacer que haya un alto flujo de corriente o que haya un lento flujo de corriente. Los conceptos son importantes para responder un sinnúmero de preguntas que suelen aparecer en estos ejercicios tipo examen. Entonces vamos a ver repetir lo que decía acá, fíjate. Un material con una resistividad eléctrica alta, un material con una alta resistividad, o sea, con conductividad baja, es un aislante. Un material con una resistividad baja, o que es lo mismo, conductividad alta, es un conductor. Y un semiconductor es un material que tiene propiedades de los dos y se puede controlar. Yo puedo hacerlo que funcione como conductor eléctrico o como aislante eléctrico. Entonces, este semiconductor tiene estas propiedades. El semiconductor tiene tanto esta propiedad como la propiedad de acá. Entonces, recuerden, resistividad tiene este símbolo de Rho. La resistividad es un concepto que es antónimo a la conductividad. Significa lo contrario, son conceptos inversos. Fíjate, vamos a decir resistividad con R, conductividad con C. Si yo tengo una alta resistividad, significa que ese material tiene una baja conductividad. En cambio, si el material tiene una resistividad baja, ese mismo material quiere decir que tiene una conductividad alta. Resistividad y conductividad son conceptos opuestos, son conceptos inversos. Con esto que tenemos clarito, podemos responder muchas preguntas que están en la siguiente carilla. Ya, fíjense entonces, resistividad, superado lo que significa. Ahora, la resistividad tiene este símbolo, pero a veces se lo confunde con este otro. Esta letra R representa resistencia.
pero son como sinónimos, se relacionan. Si yo tengo una alta resistencia, quiere decir que tengo una alta resistividad. Resistividad y resistencia son como sinónimos. Y fíjense, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del cable por el área de la sección del cable. Esta fórmula no suele de aparecer en las preguntas tipo examen, pero me sirve para explicar cómo se relaciona la resistividad, ρ, con la resistencia R. La resistencia R también se puede expresar como la división entre el voltaje y la corriente. Estos datos son importantes, ya vamos a ponerlos en práctica. Entonces, yo creo que se entiende esto clarito, pero con los ejemplos que vamos a ver más adelante se va a entender mucho más. Vamos un poco a las fórmulas. Ya recuerden que la letra B no es solo velocidad, también sirve para expresar el voltaje. Y el voltaje aquí es igual, tiene una fórmula, I por R. Voltaje es igual a I por R. Esta puede ser la única fórmula que se aprendan de memoria, pero hay más fórmulas. En el video que les adjunté, hay un método para aprenderse de todas las tres fórmulas, pero si no, puedes tú despejarlas aquí. Por ejemplo, ¿qué tal si tú lo que quieres es encontrar la corriente? La resistencia está multiplicando, la resistencia pasa al otro lado a dividir. Ahora, ¿qué tal que tú quieres calcular la resistencia? ¿Qué tienes que hacer? La corriente pasarla a dividir. Entonces, esta sería la única fórmula que tendrían que aprenderse. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esto es parecido a a la de velocidad igual distancia por tiempo. Es parecido. Utilizan la misma lógica para aprenderse de memoria las dos fórmulas, pero diferenciar que V también significa voltaje. También hay otras formas de llamarle al voltaje. Hay otras formas en que se la conoce. Y esto es importante que lo sepan. Voltaje, también conocido como tensión eléctrica. Tensión eléctrica, voltaje eléctrico, son otras formas de llamarle a esta letra B. Otra forma en que se la conoce es como potencial eléctrico. Voltaje eléctrico, tensión eléctrica, potencial eléctrico. Disculparán las tildes, no les estoy poniendo, pero es por la limitación en este programa. También se le conoce como diferencia de potencial eléctrico. Hay que conocer estas diferentes formas de llamarle al voltaje, porque a veces te piden de cualquiera de estas formas y dicen, yo no sé la fórmula de tensión, yo no sé la fórmula de potencial. Entonces recuerden, voltaje, tensión, potencial, diferencia de potencial. Recuerden, esto es diferente de lo siguiente. Es diferente de la potencia. Una cosa es potencial, otra cosa es potencia. Potencial eléctrico se refiere a voltaje. Potencia es lo que ya vimos en la parte de física, que se mide en vatios, en watts, pero también la potencia tiene que ver con la ley de Ohm, ya vamos a ver. Estos tendrán de memoria, son sinónimos para llamar al voltaje. Con este gráfico se entienden los conceptos de voltaje, corriente y resistencia. Miren, la resistencia, que tiene aquí sus unidades en ohmios, la resistencia es lo que se opone a que la corriente pase. La resistencia ofrece, como su palabra lo dice, resistencia, ofrece resistencia al paso de la corriente. La corriente está acá en color verde, se mide en amperios. La corriente intenta pasar, pero la resistencia se lo opone. La resistencia limita el paso de la corriente. Si no hubiera ninguna resistencia, la corriente circularía de forma infinita. Infinitamente circularía la corriente. Pero la resistencia es útil que exista porque eso limita el paso de la corriente. Yo con una resistencia puedo hacer que pase poquita corriente o mucha corriente.
Una resistencia vendría a ser como una llave de paso en una tubería de agua. Con la llave de paso yo regulo el flujo de la corriente de agua. Con esta resistencia se regula o se limita el flujo de la corriente eléctrica. Y el voltaje es una magnitud que permite la existencia de corriente. A mayor voltaje va a ser una ayuda, va a permitir que la corriente circule. Más voltaje le ayuda a la corriente, a que circule más corriente. Acá tengo las unidades que tienen que aprenderse. Unidades de medidas eléctricas, magnitud y su respectiva unidad. No todos suelen ver en su temario de física. Estos de aquí no suelen ver. El resto sí. Aprenderse, por favor, no queda de otra. Son conceptos. Tienen que aprenderse estos conceptos que están aquí. Aquí hay una recopilación de fórmulas. Vamos por los voltajes. El voltaje se lo puede calcular de varias formas. Aquí tienes. El voltaje es igual a I por R, o R por I, el orden de los factores no altera el producto. El voltaje también es igual a la potencia sobre la corriente. El voltaje también es igual a la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Asimismo, para ohmios es igual a estas expresiones que están acá. La potencia que se mide en vatios también se puede calcular mediante estas expresiones. La más común es la de voltaje por corriente. Pero tú tienes fórmula de voltaje y tienes fórmula de corriente. Por eso es que pueden aparecer estas otras dos fórmulas. Vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico no es más que un poco de cable, de hilo de cobre, como el que utilizan para los circuitos de iluminación. Y una resistencia en la vida real suele ser un foco. Cualquier aparato que conectamos a la electricidad suele ser una carga o una resistencia. Los focos, la licuadora, el equipo de sonido, lo que conectemos a la electricidad representa una resistencia. A veces a la resistencia también le conocen con el nombre de cargas. Lo que se le carga a la red eléctrica, eso es una resistencia. Recuerden, también se le conoce como cargas. Entonces yo tengo aquí mi respectivo fuente de voltaje. Una fuente de voltaje puede ser voltaje continuo o voltaje alterno. En eso no profundizo mucho, pero aquí simplemente van a ver una fuente de voltaje. Aquí hay, por ejemplo, la energía que encuentran en sus enchufes en los tomacorrientes, perdón, en los tomacorrientes, los 110 voltios, 120 voltios que hay en la red eléctrica de sus casas. Entonces, en la fuente de voltaje, la corriente se dice que sale por el positivo. El positivo es la raya más larga. Y la corriente circula por este circuito. Circula a través de la resistencia R1, R2, R3. Estas son resistencias en serie. Cuando yo tengo resistencias en serie, yo puedo aplicar una resistencia total. ¿Saber cuál es la resistencia total equivalente? En serie es facilito. Hay que sumar simplemente las resistencias en serie. Como lo ven en la fórmula de aquí abajo. La resistencia total o equivalente de un circuito en serie se suma. Una suma normal. También tengo un circuito en paralelo. Las resistencias están en paralelo. Están en paralelo cuando comparten los puntos. Fíjense cómo comparten de forma paralela estos puntos. A veces también necesito calcular la resistencia equivalente o la resistencia total en un circuito en paralelo. Se calcula mediante esta expresión. Hay que sumar los inversos. Sumar los inversos. Se pone 1 sobre el valor de la resistencia. Conceptos importantísimos que tienen que saberse de memoria. Que en un circuito en serie, la corriente que circula es la misma para todos. En serie circula la misma corriente. En un circuito en serie la corriente se mantiene constante, si lo quieren ver así. En cambio que en un circuito en paralelo, la corriente total
se separa en corrientes pequeñitas que circulan por cada resistencia. Acá hay una corriente diferente, acá hay otra corriente diferente, acá hay otra corriente diferente. Pero el voltaje es igual en todas las resistencias. Entonces esto pueden escribir. Aquí el voltaje es constante, es el mismo en cada resistencia. Aquí hay el mismo voltaje V en todas. Supongo que es una fuente de 100 voltios. Aquí hay 100 voltios, acá también va a haber 100 voltios y aquí también y también. En las resistencias en paralelo el voltaje es el mismo. En las resistencias, en cambio, en serie, el voltaje total se reparte en voltajes más pequeños. Aquí están, en voltajes menores. Miren, en un circuito en serie, la resistencia total se suman de la forma simple. En el circuito en paralelo, la resistencia total se suma a los inversos. El voltaje, ¿qué ocurre? En un circuito en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes pequeños, es decir, que el voltaje se reparte en voltajes pequeños. En cambio, que en el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en cualquier ramal que ves aquí. Ocurre lo opuesto con la corriente, en cambio que la corriente o intensidad de corriente en un circuito en serie es el mismo. Se mantiene constante la corriente en un circuito en serie. Pero en un circuito en paralelo, la corriente se reparte. En cada ramal, la corriente se reparte en el circuito en paralelo. Lo que yo te dibujé aquí, acá está explicado. Estos conceptos, divisor de voltaje, divisor de corriente, se lo entiende de la siguiente manera. ¿Qué significa divisor de voltaje? Que en un circuito en serie el voltaje se divide, se reparte para cada resistencia. ¿Qué significa un divisor de corriente? Que en un circuito en paralelo la corriente es la que se divide, se reparte para cada resistencia. Pues son conceptos que teniendo clarito vamos a poder resolver cualquier ejercicio del tema de circuitos eléctricos. Y aquí está la famosa ley de Ohm, en la cual ustedes pueden ver ese triángulo que suelen ocupar para memorizarse las fórmulas. Este triángulo lo que dice es lo siguiente, que si tú tapas esta variable, o sea que tú quieres calcular voltaje, tú lo determinas con lo que te sobra, haciendo I por R. Si tú quieres calcular en cambio la resistencia, lo tapo y lo que yo tengo que hacer es dividir voltaje sobre corriente. O si yo quiero calcular corriente, la tapo y lo que yo hago es dividir voltaje sobre resistencia. Pueden hacer uso de esa herramienta y si no, una sola fórmula que me sepa, puedo determinar las tres despejando. La intensidad de corriente I, a veces se le pone solo intensidad, o a veces se le dice corriente, o a veces te dice calcule los amperios, te está pidiendo que calcules corriente. Entonces, estos conceptos tienen que quedar claritos. Si es necesario, repítanse en el video. Lo que les subí al aula virtual, también ese video de refuerzo, de retroalimentación, también repasen. Y vamos a empezar a resolver todos los ejercicios. Dice, durante una práctica de laboratorio de física se tienen diferentes tipos de materiales. Como ya vimos, hay unos materiales que son conductores, otros son semiconductores, otros son aislantes. Vamos a relacionar el tipo de conductor con los materiales que le pertenecen. Aquí dice que conductor, tengo una columna para los conductores. El tipo de material, conductor o semiconductor. Vamos a ver, un conductor suelen ser los metales. Todo metal conduce electricidad, pero hay unos metales que conducen mejor que otros. El oro es un conductor, es un metal. El cobre también es un conductor. Conduce electricidad. El cobre es el conductor universal. Los alambres de cobre se utilizan para el tendido eléctrico. El oro también es un muy buen conductor, sino que es un material caro. Por eso no lo ocupan para conducir electricidad.
Semiconductor, en cambio, el silicio es un típico semiconductor. El fósforo también es un típico semiconductor. El germanio también es un semiconductor. Cuando ustedes estudian la tabla de elementos químicos, ahí los estudian por el tipo de material que son. Gases, metales, no metales. Dentro de los no metales ven semiconductores, etcétera. Si hubiera una columna que diga aislantes, los aislantes son los plásticos. El, el poliestireno, el nombre común del plástico, etcétera. Entonces, aquí en las opciones de respuesta sería describir de la siguiente manera. Vamos a ver el uno. El uno son los conductores. Uno con la opción B, que es el oro, y con la opción D, que es el cobre. Y luego viene el 2, los semiconductores. A, que es fósforo, un semiconductor, y la C de silicio. Así se responde esta pregunta. Segundo ejercicio. Un laboratorio de electrólisis desea comprar un material de alta conductividad eléctrica. Lo que quieren es conseguir comprar un material con una alta conductividad eléctrica. Si es que eso es lo que ellos quieren, quiere decir que tienen que buscar un material que tenga una resistividad baja. Miren, aquí viene la parte de los antónimos. Permítanme inscribir. Tienen que entender sus conceptos. Si quiere una alta conductividad, o sea, que quiere una baja resistividad. Ya le acomodo esta partecita. Listo. Esta parte es importantísima. Como les expliqué hace un momento, estos conceptos hay que manejarlos y se va a facilitar bastante. El resto es dar una buena lectura. Entonces, alta conductividad eléctrica quiere decir baja conductividad eléctrica. Entonces, lo que quiere decir es que si quiere un material que tenga una alta conductividad eléctrica, es lo mismo que decirle yo quiero un material, quiero comprar uno que tenga baja resistividad eléctrica. Para cumplir este requerimiento, los contratistas presentan un listado, una lista con varios elementos, con sus respectivas resistividades eléctricas. Identifique el elemento que cumple con lo requerido. ¿Qué es lo que requieren? Requieren una alta conductividad o lo que es lo mismo, baja resistividad. Entonces tenemos que escoger el mejor material, es el que tenga la menor, el valor más bajo de resistividad. Debo escoger el valor más bajo. Hay que escoger el más bajo, el que tenga el valor más bajo. Vamos a escribir eso. Hay que escoger el que tenga el valor más bajo. Primero me fijo que todos tienen aquí una potencia de base 10 de exponente negativo. Todos tienen por 10 a la 8, perdón, por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 8. Entonces, lo que voy a comparar simplemente es la parte que está aquí, ya que todos tienen el mismo. Vamos a comparar cuál es el menor. 1.68 es menor que 2,82. Este de aquí es muy mayor, muy alto. Este no me conviene. Puede estar entre el cobre y la plata. Vamos a comparar estos valores.
Entonces, primero voy a descartar los que tienen el más alto. El valor más alto es el que está aquí. Estos dos no pueden ser, tienen valores altos. Ustedes ven que 2,82 y 8,9 son valores altos. Estoy entre 1,68 y 1,59. Y el que es menor es 1,59. Vamos a escribirlo aquí. 1,59 es menor que 1,68. Entonces, el que tiene menor resistividad es la plata, Ag. El Ag tiene menor resistividad que el cobre, que el Cu. Entonces, yo me demoro aquí explicándoles bastante, pero muchos ya encontraron la respuesta de una. Y a buena hora, correcto. La plata es el mejor material que ellos quieren comprar. El que tenga la más alta conductividad o lo que es lo mismo, decir baja Profe, resistividad. disculpe, ¿puede repetir esa partecita? Disculpe. En todo este enunciado lo que quieren es comprar un material que tenga una alta conductividad eléctrica. Pero yo aquí no tengo columna que me dé un valor de conductividad, yo tengo una columna que me da valor de resistividad. Pero estos dos conceptos son opuestos, son como antónimos, son como conceptos inversos. Entonces, si quieren comprar uno que tenga alta conductividad, es lo mismo que decir comprar uno que tenga baja resistividad. Entonces, yo tengo que ver el elemento o el material que tenga la resistividad más baja, la menor. De todos estos, ¿cuál va a ser el menor? El más pequeño. Yo veo que las potencias de base 10, todos tienen 10 a la menos 8. Entonces, esa potencia no la comparo, son iguales, pero la parte numérica de acá es la que varía. El menor, sin lugar a duda, es la plata. Este es el menor. Tiene 1,59, que es el menor valor. Entonces, así se resolvería este tipo de ejercicio. De repente te ponen aquí otra columna, lo que te digan es lo opuesto. ¿Qué tal si el enunciado dice así? Quieren comprar un material que tenga una baja resistividad. Entonces tú en la columna, aquí te ponen en cambio conductividad. Si aquí te ponen en el lugar de eso conductividad, pues tú tienes que hacer lo opuesto que hemos hecho, lo inverso. Ya que, como te digo, el concepto de resistividad y conductividad son conceptos opuestos o inversos. Y un detalle tal vez puede variar también esto. Puede que haya un material que tenga otro exponente, otra potencia, por ejemplo. Digamos que en vez de esto está escrito así, 1,68 por 10 a la menos 7. Entonces, ¿cuál es, cuando tengo exponentes negativos, cuál es menor? El que tenga el exponente negativo más grande. Vamos a escribir esto acá. Lo que me refiero es esto. 10 a la menos 7 es mayor que decir 10 a la menos 8. Voy a escribirlo de otra forma. 10 a la menos 8 es un valor menor a 10 a la menos 7. Y eso lo pueden comprobar por notación científica. Entonces, así ustedes pueden comparar con materiales que tal vez tengan diferente las potencias de base 10. ¿Por qué? Porque una potencia de base 10 con exponente negativo, entre más alto sea este exponente, quiere decir que hay más ceros a la derecha, mucho más ceros a la derecha. Entonces, obviamente es un número más pequeño. Comenten si se entendió, por favor, comenten por chat o comenten por audio. Yo pauso el video para discutir, para zafar las dudas. Dígame. Vamos a ver esta otra variación. Otra variación. Vamos a ver. ¿Qué tal si lo que quiere es comprar el peor conductor? Supongamos que por algún motivo quiere comprar el peor conductor, el que tenga peor conductividad, o sea, el que tenga la conductividad más baja. El peor conductor es el que tenga una baja conductividad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quiere es uno que tenga una alta resistividad. Entonces, ahí sería lo opuesto, correcto. Ahí sería
el que tenga una mayor resistividad y sería el hierro, que tiene 8,9 por 10 a la menos 8. Entonces, excelente. La conductividad no es lo mismo que decir la intensidad de corriente, no es lo mismo, pero son conceptos relacionados. Un material, un cable que tenga alta conductividad va a permitir alto flujo de corriente. En ese sentido sí se pueden relacionar, pero no decirte que son así lo mismo, así tan a la ligera, no son lo mismo, pero son proporcionales, son directamente proporcionales. Aquí juegan bastante los conceptos que vemos en la regla de tres. La relación directa, la relación inversa. Cuando una variable sube, la otra variable también sube, eso es directa. Cuando una variable baja y la otra sube, eso es relación inversa. Entonces, la resistividad y la conductividad tienen relación inversa. Vamos con más ejercicio y reforzamos estos problemas, que ustedes van a ver que estos problemas son cortitos. Si ustedes entienden bien los conceptos, estos problemas lo hacen un 2 por 3. Entonces, problemas de conductividad, resistividad y ley de Ohm, ya les puede salvar a ustedes los puntos. Los hacen rapidito y lo hacen bien. Vamos a analizar este. Ahí en el chat me dejan sus respuestas. Dice, con base en las resistividades eléctricas. Aquí te las da en esta respectiva tabla. Aquí están las resistividades eléctricas. Ordene los materiales de manera descendente en función de su conductividad eléctrica. Ya, aquí juega con estos dos conceptos, de resistividad y de conductividad, y juega también con tu concentración. Y entonces tengo que ordenar de mayor a menor por su conductividad. ¿Qué quiere decir de forma descendente? Justamente primero el mayor y luego al último el menor. Me dice en función de su conductividad. El primero sería el de mayor conductividad, pero yo no tengo una columna de conductividad, yo tengo una información de resistividad. Entonces quiere decir que yo primero ponga lo inverso, el de menor resistividad. Entonces, el de menor resistividad, vamos a ver cuál es el valor más pequeño que obtenemos aquí. ¿Qué elemento? Si es el carbono, grafeno, nicromo o el plomo. Por 10 a la menos 5 es un número alto. Por 10 a la menos 6 también es alto. Por 10 a la menos 7 también es alto. Por 10 a la menos 8 es el más pequeño. Y el exponente negativo más grande me indica el valor más pequeño. Entonces, este es el que tiene la menor resistividad. El 1 por 10 a la menos 8. Entonces, este es el que va primero. Pongámoslo con color rojo. Este es el que va primero, el grafeno. El que tiene menor resistividad es el que va primero. El que va segundo es el que le siga. Por 10 a la menos 6. Este de aquí va segundo. Luego va tercero. El que le sigue. Lo que varía son los exponentes. Entonces, la menor resistividad, sin lugar a duda, es el grafeno. Es el que tiene la menor resistividad. Este es el menor valor. El valor que le sigue sería el por 10 a la menos 7. Luego el que le sigue en tercer lugar sería este, por 10 a la menos 6. Luego el que le sigue sería el por 10 a la menos 5. Entonces sería el 2, 4, 3 y 1. Correcta la opción D. Correcto, así sería, así sería. ¿Alguien tenía una duda, por favor? Para pausar la grabación y que me confirme que active su audio si desea o si no por el chat. Dice, ejercicio 4. Complete el enunciado. Los materiales son aquellos que poseen un gran número de electrones libres que se mueven a través del material, permitiendo pasar la carga eléctrica con mayor facilidad. Exacto, los conductores son los que permiten hacer esto.
Un ejemplo de esto es y aquí tiene que medir algún metal. Algún metal como el cobre, como el oro, como la plata, que tiene que venir algún metal. Todos los metales son conductores. Unos metales son mejor conductor que otros. Mientras que los materiales, pues aquí puede venir semiconductor o aislante. Mientras que los materiales se comportan según el campo eléctrico al que están sometidos. Un ejemplo de esto es además permiten la circulación eléctrica en un solo sentido. Estos son los semiconductores. Los semiconductores son los que se comportan según un campo eléctrico. Según una excitación, un semiconductor puede permitir que circule la corriente o pueden detenerla o pueden regular el flujo. Un ejemplo de estos son los semiconductores típicos, el silicio, el germanio, el fósforo. Aquí puede ir el silicio. Los semiconductores tienen esa limitación, que solo permiten la circulación de la corriente eléctrica en un solo sentido. Depende de cómo conecte, un semiconductor puede permitir que la corriente circule solo a la derecha o solo a la izquierda. Hay esas limitaciones en los semiconductores. Entonces, solo pueden conducir en un solo sentido los semiconductores. Solo conducen corriente en una sola dirección. Vamos con la siguiente. La siguiente tiene un enunciado similar, pero con la respuesta. Aquí lo pregunta de otra manera, pero este es un típico ejemplo de un examen que toman el uno a las 9 de la mañana, el otro que toman en la tarde, y los siguientes días toman básicamente los mismos conceptos, los mismos temas, pero cambiado detalles. Entonces, una forma de estudiar también para que tengan pendiente esto y puedan mejorar sus hábitos de estudio. Puedan ver que una pregunta pueden hacértela de varias formas, pero los conceptos y temas que te toman son los que están en el temario. Vamos. Siguiente pregunta, la 5. ¿Cuándo los materiales permiten que los electrones viajen libremente a través de los átomos que los conforman? Se denominan conductor. ¿Qué sería conductor? Los conductores permiten que los átomos viajen libremente. Permite el libre flujo de los electrones. Siendo y un metal tienen que venir aquí, el cobre, Cu, cobre, uno de estos. Ahí vamos confirmando, conductores, cobre, esto van a tener ustedes en sus opciones. Ya que los conductores como el cobre tienen baja resistividad. Esto es lo que ya habíamos revisado. Esto es teoría, parte de lo que ya les expliqué en la parte de arriba. Mientras que los materiales que no permiten el libre flujo de electrones entre sus átomos se les conoce como aislantes. Aquí sería la palabra aislantes. Siendo el óxido de aluminio uno de estos aislantes. Puede ser algún compuesto de estos óxidos, puede ser algún plástico, puede ser, por ejemplo, el poliestireno, por ejemplo, eso es el espumaflex. Puede ser otro tipo de plástico como el poliuretano. Los plásticos, gomas, cauchos son aislantes. Incluso el cartón es considerado un aislante, ¿verdad, Inge? Correcto, incluso el cartón, pero cartón seco, ya cuando se humedecen, el agua permite la circulación de la corriente. Si está seco el cartón, correcto, aislante. Siguiente pregunta, la 6. Los materiales, bla, 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 en blanco son aquellos que permiten que los electrones viajen libremente. Viajen libremente, conductores. Aquí tiene que ir la letra C. Claro ejemplo de estos es y algún metal. Típico metal cobre. Otro metal puede ser la plata, el oro, los metales preciosos. Mientras que los materiales son aquellos que no permiten el libre flujo de los electrones. Entonces acá tiene que venir un aislante. Un ejemplo de eso es el teflón. El teflón es ese plástico que ocupan para sellar las tuberías. Entonces fíjense, aquí están los conceptos que les he explicado. Aquí pueden poner el oro.
Acá van a poner aislante. Y el último sería el teflón. Ya, chévere. Estos ejercicios usted puede encontrar similares o parecidos en el simulador que les mencioné. Ahí van a poder reforzar eso. Ya les voy a enseñar cómo poder estudiar por temas. Se puede estudiar por temas el simulador. No necesariamente se lanza de una todo el simulador, sino por temas. Vamos con la siguiente carilla. Aquí vamos a ir avanzando más rápido. Ya nos lanzamos a los ejercicios. Vamos con la ley de Ohm. Un arquitecto remodela una habitación y debe colocar una instalación eléctrica con una intensidad de carga. Aquí la corriente le llama intensidad de carga, pero ¿cómo sé que es corriente? Porque se mide en amperios, en 2 amperios. Y la resistencia equivalente, resistencia se mide en ohmios, es de 3 ohmios. Determine el voltaje que debe tener la conexión en el cuarto. ¿Cuánto voltaje debo de alimentar en este cuarto? Eso vamos a determinar. Entonces, lo que yo me aprendí de la ley de Ohm es esto. Voltaje igual a I por R. I por R, o quien quiera aprendérselo como una palabra, vir. La palabra vir. Esto es la fórmula de voltaje. I por R. Yo a partir de esta puedo identificar las variables. El voltaje es lo que me permite, lo que me pide calcular cuánto voltaje, determina el voltaje. Entonces, esta letra yo la dejo expresada. La corriente es la intensidad de carga. Si bien le dice de otro nombre, pero me está diciendo que se mide en amperios. Entonces aquí va 2 amperios. Yo puedo poner las unidades o puedo omitirlas. En este caso las voy a omitir. Vamos por la resistencia que dice 3 ohmios. Entonces, súper sencillo. Esto me daría 6. 2 por 3, 6 voltios. 6V o 6 voltios, como lo quieran poner. Excelente. Esta sería la respuesta correcta. Acertaron los que respondieron en el chat. Excelente. Correcto, acertaron. Vamos con el siguiente. En un circuito de pruebas se ha colocado resistencias R1 y R2 en forma paralela, con valores de 2 y 5 ohmios, respectivamente. Esto es importante. ¿Qué quiere decir respectivamente? Quiere decir que a R1 le corresponde este primer valor. Y a R2, que es el que le sigue, el segundo, le corresponde el segundo valor, 5. Eso quiere decir respectivamente. Si la intensidad de corriente es de 4 amperios, determine el voltaje en ohmios del circuito con el que funcionará correctamente. Listo, yo puedo hacer esto dibujando o puedo hacerlo directamente si es que ya manejo la parte de los circuitos. Yo lo voy a primero a dibujar. Entonces, todo circuito tiene una fuente de voltaje que se simboliza mediante estas rayitas. Entonces, un circuito es un poco de alambres cerrados que tiene resistencias. Dice que están en paralelo. Entonces sería en paralelo aquí una resistencia y acá sería la otra resistencia. R1 es la primera, R2 sería la segunda resistencia. Los valores de la resistencia dice que la una vale 2 ohmios y el otro vale 5 ohmios. Dice que la corriente del circuito se refiere generalmente a la corriente total, a la corriente que sale de la fuente. Esta corriente que circula por el circuito y dice que vale 4 amperios. Ya, si bien es cierto que la corriente en los circuitos en paralelo, esta corriente se divide, aquí un poquito de corriente y acá el otro poquito de corriente, ya, pero te está dando la corriente total de datos. Con esa corriente total, tú tienes que calcular el voltaje, este voltaje V. Entonces yo aquí tengo la típica fórmula de ley de Ohm, y es conocida, VIR, V I R, voltaje igual
ahí por R. El voltaje es lo que tengo que descubrir. Eso lo escribo, la letra B se mantiene. La corriente yo ya la tengo, esa corriente es de 4 amperios. Y la resistencia que participa aquí tiene que ser la resistencia equivalente del circuito. ¿Cuánto tengo aquí yo de resistencia equivalente? Aquí están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente tiene que ser, suelen ponerle REQ, REQ, o resistencia total también suelen ponerle. Entonces cuando yo tengo en paralelo, yo tengo que calcular esa resistencia equivalente. Vamos a alejar un poquito el dibujo. Ahí, nada más que voy a dibujar este circuito equivalente. El circuito simplificado sería así. Estas dos de aquí, en paralelo, es como que se transforman en una solita. Así. Entonces, esta I es la que pasa así. La I de 4 amperios. Cuando yo hago la resistencia equivalente, yo tendría esta resistencia acá. Tendría una resistencia total o equivalente. Y eso se hace sumando los inversos. Si les ponen calculadora, esto será rápido, porque tienen que hacer una suma de los inversos. Tienen que hacer lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí. Va a ser igual 1 sobre la primera resistencia, esto, más 1 sobre la segunda resistencia. Y sacas tu resistencia total. Pero tú tendrías que sumar todo esto. Esto vendrías a sacar todo el típico mínimo común múltiplo. Sería 10. Sería acá 5 más 2. Esto me daría 7 sobre 10. Esto de aquí apenas es 1 sobre R total. Si tú quieres despejar esto, pues tienes que multiplicar cruzado. O sea que saco inversos. R total, le doy la vuelta y me quedaría 10 séptimos. Cuando yo tengo solo dos resistencias en paralelo, lo puedo hacer más rápido. Lo puedo hacer mediante esta forma. Solo cuando yo tengo dos resistencias en paralelo. Para no hacer todo lo que les expliqué aquí. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, solo dos. Yo puedo ahorrarme haciendo esto. El producto sobre la suma. El producto que es igual 2 por 5 y la suma que es igual 2 más 5. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, yo me puedo ahorrar tanto cálculo, tanta escritura haciendo esto, producto sobre la suma. Y me quedaría 10 sobre 7, que es lo mismo que tenemos acá. Simplemente que acá se plantea, como decía la fórmula de hace un momento. Y ustedes tienen que despejar, tienen que realizar ahí el despeje. Aquí está, fíjense cómo estaba aquí la fórmula para la resistencia equivalente. Cuando tengo en paralelo, circuito en paralelo, 1 sobre R total es igual a la suma de los inversos. Cuando yo tengo más de dos resistencias, ahí sí conviene mucho mejor hacerle por esta fórmula que ustedes observan aquí. Ya, entonces aquí lo que está un poquito larguito fue calcular esta RT nada más. Por lo que les expliqué primero aquí en verde. Yo lo hice de este método, también le muestro el otro método que está aquí, pero lo que está aquí en azul tiene la limitante que les digo, solo cuando tengo dos resistencias en paralelo. Ahí yo puedo calcularlo como el producto sobre la suma. Pero lo que quería era voltaje, y el voltaje me va a quedar I por R. Vamos a la partecita de acá. Recuerden, lo que quería era el voltaje. Eso era I por R. La resistencia total que ya calculamos y la corriente de 4 amperios.
4 por la R total. Eso era aquí 10 séptimos. Entonces simplemente se multiplica. 4 por 10, 40 y divido para 7. Esto no se puede simplificar. Serían los voltios de mi respuesta. Esa sería la respuesta correcta. Excelente. En el chat acertaron. Cuando tengo un circuito con resistencias en serie, es facilito la R total. La R total se hace sumando cada valor de cada resistencia en serie. Pero cuando tengo en paralelo, si yo tengo muchas resistencias en paralelo, si yo tengo más de dos, ahí se recomienda hacer este método. 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de los inversos de cada resistencia. Cuando yo tengo resistencias simplemente 2, ahí yo puedo aplicar el método que les voy a repetir acá. Aquí les voy a repetir, entonces atento. Vamos a hacer una repetición solo para la resistencia, para que entiendan. Entonces, recuerden, este circuito tenía 2 en paralelo. Estos 2 en paralelo son resistencias en paralelo que yo tengo que convertirlas en una resistencia equivalente o resistencia total única. Entonces recuerden, aquí tengo mi R1, acá tengo mi R2 y acá tendría yo mi R total o R equivalente, que esta resistencia de aquí es equivalente a estas otras dos. Cuando yo tengo resistencias en paralelo, mi resistencia total va a ser menor a la que está aquí y menor a la que está acá. Eso siempre se cumple. Repito, cuando tengo resistencias en paralelo, cuando yo saco mi resistencia equivalente total, este valor va a ser menor al de aquí y menor al de acá. Así ustedes se darán cuenta que están sacando bien la resistencia equivalente. Hay dos formas de sacar. Recuerden, aquí había un valor de 2 y aquí había un valor de 5. Una forma de sacar es de esta manera, sumando los inversos. El inverso de RT va a ser igual al inverso de la una resistencia que vale 2 más el inverso de la otra resistencia que vale 5. Entonces, estos números de aquí, estos de aquí son parte de la fórmula. Esos están igualitos. Lo que varían son los que están acá abajo. Entonces, el inverso de 2, ¿qué significa el inverso de 2? Un medio. El inverso de 5 es un quinto. Entonces, el inverso de la resistencia total es 1 sobre RT. Entonces, aquí lo que se calcula es el mínimo común múltiplo, trazo una sola raya de fracción. El mínimo común múltiplo entre 2 y 5 sería 10. Ahora sí, 10 dividido por 2 me queda 5 por 1, 5. Este más se repite acá. 10 dividido por 5 a 2 por 1, 2. Pongámoslo acá abajito. Entonces ya tengo la suma arriba, 5 y 2, 7. Y abajo me ha quedado 10. Entonces la R total, ya, aún no es R total, ojo. Aún esto es 1 sobre RT. Esto todavía es 1 sobre R total. Si yo quiero descubrir cuánto vale mi R total, pues tengo que despejarla como en toda ecuación normal. ¿Qué hago aquí? Lo que está dividiendo sube a multiplicar. Lo que está dividiendo sube a multiplicar. O multiplico en cruz, como lo quieran ver. Entonces, este RT sube y el 7 baja. El 10 que está abajo sube. Y allí está mi R total. Y como les digo, este método es útil cuando yo tengo muchas resistencias más. Cuando yo tengo más resistencias acá. Tengo una resistencia R3 o más una R4. Ahí es este método el más adecuado. Cuando tengo solo dos resistencias, yo puedo aplicar este otro, ¿verdad? Cuando solo tengo las dos. R total, ¿a qué va a ser igual? Al producto sobre la suma. El producto es 2 por 5 y la suma es 2 más 5. Y rapidito, el producto es arriba 10 y abajo la suma es 7. Pero esto se cumple cuando yo tengo solo dos resistencias
en paralelo. El truco este me sirve para dos resistencias en paralelo. Ya cuando tengo 3 o 4, ahí se conviene sumar todo esto. Ya vamos a ver un ejercicio para reforzar esto. Pero una vez que tengo la resistencia y tengo la corriente, ustedes se fijaron que ya pude calcular el voltaje, que es 4 amperios por 10 séptimos de resistencia, me daba 40 séptimos de voltaje. Y lógicamente todo esto está respaldado, todo esto tiene su respectiva solución, correcta su respuesta. 40 séptimos es el voltaje. Ingeniero, ahí también se podría aplicar la ley de los exponentes, mandándola a los dos lados, dividiéndola por -1, diga. Ya, y lo que me quedaba era RT igual a 7 sobre 10. Otra cosa es sobre la ley de los exponentes, que se le pone a la -1 a ambos lados. O otra forma de decirlo es, le das la vuelta, numerador con denominador, pero a los dos lados. Eso es aplicar la ley de exponentes a los dos lados. Me va a quedar el RT arriba, el 1 abajo. Pero los unos abajo no tienen valor. Acá me quedaría el 10 arriba y el 7 abajo. Y el 7 abajo sí tiene valor, por eso se conserva. Entonces, sí, esa sería la forma de verlo mediante ley de exponentes, como has comentado. Ejercicio 9. Durante un experimento se busca comparar la resistencia eléctrica de dos materiales en forma de cilindro de igual área y longitud. Ya, lo que está diciéndome aquí es que quiere comparar la resistencia eléctrica de dos materiales, de dos conductores. Quiere comparar la resistencia eléctrica o algo similar es la resistividad. La resistividad es algo similar, son como que sinónimos. Resistencia eléctrica y resistividad eléctrica, recuerden, son como sinónimos. Para ello se conecta a cada uno de los cilindros a un mismo voltaje P en un intervalo de tiempo similar. Los datos obtenidos se registran en la tabla. O sea que hay un dato interesante que no lo pone, es el símbolo de la resistividad, es lo que no te pone aquí. Vamos a dibujarlo. Aquí debería ir el Rho, este símbolo especial que es como una letra P. Este símbolo tiene que ir aquí y ahí sí ya se puede entender mejor el enunciado. Rho es el símbolo de la resistividad. Entonces, no hay valores en la tabla, simplemente te indica que el material A se le sometió a un voltaje B y se obtuvo una medición de resistividad Rho1 o esta P1 que ven aquí, resistividad 1. En cambio, que el material B se le sometió al mismo voltaje, pero arrojó un resultado de resistividad 2, un segundo resultado, una P2 o una Rho2. Al finalizar el experimento se verifica que la resistividad 2 es mayor que la resistividad 1. Con base en este resultado, ¿qué se puede concluir? Puede concluir muchas cosas. Se puede concluir que el material A es mejor conductor que el material B, porque tiene una menor resistividad. También puedo concluir que el material B es peor conductor que el material A. También puedo concluir que el material B, el segundo material, tiene mayor resistividad. Entonces, lógicamente, será peor conductor. Entonces, todo eso puedo concluir con este simple resultado. Vamos a escribirlo. Está diciendo que la resistividad 2 es mayor. Ese es el símbolo de mayor que, el de tu mano derecha vista frente a tus ojos. Tu mano derecha vista a tus ojos, ese es el símbolo de mayor. Dice que la resistividad 2 es mayor que la resistividad 1. Recuerda, este símbolo es mayor. Si no sabías que este símbolo significa mayor, no podías hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una mayor resistividad. Quiere decir que
el material 2 es el material B. El material B, si tiene mayor resistividad, quiere decir que el material B es peor conductor. ¿Qué más puedo concluir? Quiere decir que la resistividad 1 es menor. No sé si ustedes entenderán, una desigualdad se puede dar la vuelta. Miren, esto de aquí, yo le puedo dar la vuelta. Yo puedo escribir ρ1 y a la derecha ρ2, pero también se da la vuelta el símbolo. Ahora el símbolo se escribe así. Entonces, lógicamente, si ρ2 es mayor que ρ1, quiere decir que ρ1 es menor que ρ2. Entonces, quiere decir que la resistividad 1 es menor. ¿Qué quiere decir que la resistividad 1 es menor? Que el material A tiene menor resistividad, o sea que es mejor conductor. Y justamente estas dos opciones debieron estar en las respuestas. Y la opción correcta es que el material A es mejor conductor que el material B. Ya les dije, clarito, de memoria, aunque sea en su cerebro, el mejor conductor es el que tenga menor resistividad. O con otras palabras, el peor conductor es el que tenga mayor resistividad. Chévere, vamos por el siguiente ejercicio. Es muy simple el siguiente ejercicio. Es del simulador. Dice, problema 10, el físico George Simon Ohm. Este es el que descubrió esta relación, el que se inventó esta fórmula. Dio a conocer en diversos materiales, principalmente en los metales, la relación entre la tensión y la corriente. Aquí le llama tensión a nuestro voltaje B. Ojo. Y dice que esta tensión y corriente se mantiene constante, esta relación, esta división, para que vayan entendiendo el lenguaje matemático. Relación entre significa división entre. Entonces, esta división entre la tensión B y la corriente I se mantiene constante. Y esto es igual a la famosa resistencia. Esto fue lo que descubrió este señor. Seleccione las fórmulas adecuadas para la ley de Ohm. Entonces, acabo de escribir una, que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, correcto, y me mandaron una respuesta. Entonces, esta es la primera fórmula. ¿Dónde tengo yo B sobre I? Aquí aparentemente no tengo, pero es lo mismo que decir esto. La fórmula 4, la fórmula 4 cumple. Porque ¿qué tal si yo despejo? Ya les expliqué esto, ¿no? Cómo despejar. ¿Qué tal si yo despejo I? Si yo despejo I, ¿cómo me queda? B sobre R. La 4 es una correcta fórmula. ¿Qué tal si yo despejo el voltaje? ¿Cómo me queda el voltaje? VIR, I por R. ¿Dónde tengo esa? Aquí en la primera. Tengo dos buenas. ¿Cuál más estaba correcta? Resistencia, aquí tiene el número 1. Este es el número 1. Resistencia es igual a 1 sobre voltaje. Falso. Este de aquí no puede ser. Resistencia es igual a voltaje por corriente. No, esto tampoco no vale. Esto es falso. Entonces, las únicas fórmulas correctas es la 1 y la 4. Correcta la opción B. Ya por ahí corregirá el que se equivocó. No sé si le está claro o si no para explicarlo otra vez. Pregunta 11. Con base en la información determine la afirmación correcta. El diseño de una instalación eléctrica tiene las resistencias R1, R2 y R3 con valores de 3, 7 y 5 ohmios respectivamente. El respectivamente ya te expliqué, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. En este caso te salvas porque ya te los pone aquí en el circuito respectivo.
Ya dispuestos como se muestra en la figura. Entonces, en las opciones tú vas a encontrar valores de corriente y valores de resistencia equivalente o resistencia total. Tú tienes que ver cuál es la correcta, tienes que realizar el cálculo. Tú puedes calcular la corriente que circula por esta fuente. Esta fuente de 12 voltios, del terminal positivo, que es el más largo, va a salir la corriente. Al ser un circuito en serie, esa corriente es la misma por cada resistencia. Entonces, este valor de la corriente es el que hay que calcular porque no se conoce. Yo puedo determinarlo con la ley de Ohm. La fórmula básica de ley de Ohm es VIR. Voltaje igual corriente por resistencia. Voy a despejar corriente. Aquí es igual la corriente a voltaje sobre resistencia. Está multiplicando R, pasa a dividir. Yo tengo el valor del voltaje. Yo lo puedo reemplazar. 12 voltios es mi fuente. Pero la resistencia no tengo. Y aquí es especial. No es una sola resistencia, son 3 resistencias. Entonces tengo que calcular una resistencia total. O una resistencia equivalente. Cuando están en serie es facilito, solo sumo. 3 y 7, 10. 3 y 7, 10 y 5, 15. Este sería mi R total. R total o R equivalente es lo mismo. Son formas diferentes de escribirle. Pero como tuviste sumando, vamos a escribirlo solo por formalidad. R1 más R2 más R3. Yo sé que ya lo entendieron. Yo lo escribo para que quede respaldado. R1 3 más R2 7 más R3 5. Y estos suman los 15. Y tú en las opciones ya puedes ir descartando. Tienes que ver cuál te da la opción con R equivalente de 15. Y es que tú ves dos opciones que tienen la misma I, pues ahí sí me meto a calcular la I. Y si no, pues solo ves una opción que tiene esto y tiene esto, ya escoges y te ahorras un poquito de tiempo. Pues aquí para ver la respuesta total, pues tengo que simplificar. ¿Qué puedo calcular aquí? Tercera. Tercera 4 y acá tercera 5. Y justamente la respuesta es 4 quintos. Esto es corriente, se mide en amperios, sería 4 quintos amperios. La corriente I o intensidad de corriente I es de 4 quintos amperios. Y eso sería todo en esta partecita. Excelente, vamos por más. Vamos a pasarnos un poquito, pero no va a ser mucho, ya que aquí se vuelven más rápido los ejercicios. El siguiente es igualito. Queda para su tarea. Usted hágalo en casa. Vamos con el siguiente. Pregunta 13. Sobre ley de Ohm. En un laboratorio, en un colegio, se encuentra un circuito eléctrico, como se muestra en la figura, en el que se pueden leer los valores de las resistencias de 3 aparatos eléctricos. Ya les dije, los aparatos eléctricos que usamos en nuestras viviendas, en nuestros domicilios, se representan como cargas o como valores de resistencia. La resistencia a veces son unos valores, unos dibujos así, o esos cuadritos. Listo. Entonces, en este circuito voy a identificar dónde está la fuente de voltaje. Aquí tengo el negativo, que es la patita chiquita, el positivo, que es la patita más larga. Entonces, aquí está mi voltaje. Y a partir de aquí se arma mi circuito. Entonces, aquí tengo mis resistencias en paralelo. También se representan con estas líneas o con estas cajitas. Entonces, fíjense que también están en paralelo, ya que este punto de aquí es el mismo que está acá. Entonces, esto significa que está en paralelo. Aquí tal vez lo más largo es darse cuenta que están en paralelo. Ese dibujo es lo mismo que tener este otro dibujo. Van a fijarse. Simplemente que yo lo hago de manera horizontal.
Es lo mismo que tener esto. La cajita, voy a representarla aquí. Esa cajita representa un valor de resistencia. Tengo 3 cajas en paralelo, tengo 3 resistencias en paralelo. Entonces, les comentaba que los dibujos eran un poquito difíciles de ver o feos de ver, dados puestos patas arriba, etc. Pero el ejercicio simple es nada más que esto. El respectivo voltaje, la respectiva corriente y las resistencias. Aquí tengo R1, R2 o R3. Y vuelvo y repito, a veces las resistencias les llaman cargas eléctricas o le dicen los aparatos que se conectan. Entonces, estos dos dibujos son exactamente lo mismo. Tengo resistencias en paralelo. Si se conoce que el aparato eléctrico de 50, ¿ya? Si se conoce que el aparato eléctrico de 50, y me pone un símbolo, consume un valor de corriente de 3 amperios, determine el valor de la corriente en amperios que consume el aparato eléctrico de 10, y está el interrogante, en funcionamiento. Ya que yo les decía que este símbolo de interrogante hay que tenerle precaución. Suele ser un símbolo de alguna medición. Listo. 50. ¿Dónde yo veo 50? Aquí. 50 ohmios. Entonces, esto debe ser 50 ohmios. Y dice que este aparato de 50 ohmios consume esta corriente. Y de 3 amperios. Entonces, quiere decir que por aquí, solo por aquí, circula esa corriente de 3 amperios. Eso quiere decir, solo por ese elemento de ahí, solo por el aparato que tiene 50 ohmios, solo por ahí, consume un valor de 3 amperios. Por acá también va a haber otra corriente. Vamos a poner de otro color. Vamos a poner, cambiemos mejor de todos los colores. Voy a ponerle esta corriente ahí azul. Quiere decir que por aquí, por el aparato de 50 ohmios, circulan 3 amperios. Luego dice, determine el valor de la corriente en amperios. Quiere que calcule otro valor de otra corriente. La corriente I que consume el aparato eléctrico de 10 ohmios. Entonces acá tiene que ser una resistencia de 10 ohmios. Entonces, lo que quiere es que calcule la corriente que circula por aquí. ¿Cuánto vale esta corriente? Yo voy a escribir, aquí hay 4 valores de corriente. Cuando tengo en paralelo, ¿qué te dije yo? Que la corriente total se divide. La corriente total, aquí tengo, I total. Esta corriente total se divide en corrientes pequeñas. Aquí hay una corriente 1, acá hay una corriente 2, y por la resistencia 3 pasa también una corriente 3. Las corrientes 1, 2 y 3 son corrientes menores, que sumada a las 3 te da la corriente total. Entonces aquí tienes tú la corriente, voy a pasar acá el gráfico nada más, corriente 1, corriente 2, corriente 3. Pero aquí hay algo curioso, que el voltaje en paralelo se repite. Este voltaje que está acá con color verde, este voltaje B, se repiten todos. Aquí también es el mismo valor de B, mismo valor de B, mismo valor de B. Este voltaje se repite aquí, aquí y acá. En las 3 resistencias hay el mismo voltaje. Y yo con eso puedo aplicar ley de Ohm. Vamos a resolver esta parte de aquí. Atención. Vamos a hacer la de la mitad. Solo en la mitad tengo todos los datos. Vamos a ver en R2, que es el de la mitad. En R2, ¿qué voy a hacer? Aquí es igual el voltaje 2 a la corriente que pasa por la resistencia 2
por la resistencia 2. El voltaje 2 yo no lo conozco. Pero lo que sí sé es que el voltaje 2 es el mismo voltaje 1 y es el mismo voltaje 3 y es el mismo voltaje que hay acá, el voltaje total. Es el mismo voltaje. Entonces la corriente 2, 3 amperios. La resistencia 2, 50. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a 3 por 50, 150 voltios. Y este es el voltaje que tienen todas las resistencias en paralelo, porque el voltaje es constante cuando tengo resistencias en paralelo. Quiere decir que este voltaje mide 150 voltios. Y es el mismo voltaje que circula, perdón, es el mismo voltaje que nosotros tenemos en el aparato de 10 ohmios. El de 10 ohmios está acá en amarillo. Entonces me voy en cambio a la resistencia 3. Porque me pide el consumo en amperios. Me pide la corriente 3, me pide que calcule. Entonces aquí es un juego un poco de analizar. En la resistencia 3 yo también tengo que un voltaje 3 va a ser igual a una corriente 3 por una resistencia 3. Es la misma ley de Ohm, pero aplicado en 3 pedacitos. Bueno, en realidad solo en 2 pedacitos, en 2 ramales, en 2 resistencias. El voltaje yo sé que es 150 porque es constante cuando tengo resistencias en paralelo. La corriente es la que me pide calcular. Y 3, esa es mi incógnita. Por R3 es 10 ohmios. Aquí estás. Entonces, nada más tengo que despejar. Tengo que dividir 150 para 10, 15. Eso es mi valor de corriente 3. Mi corriente 3 solo lo obtengo, solo me faltaba despejar. Y sería 15 amperios mi corriente 3. Voy a ponerme más acá. Tengo que despejar mi corriente 3 y esta va a ser igual a 150 sobre 10. Y esto va a ser igual a 15 amperios. Vamos a poner con verde la respuesta. Y esa es mi respuesta correcta. Entonces aquí fue un juego de conceptos y 2 ecuaciones de ley de Ohm, 2 ecuaciones facilitas. Hago ley de Ohm en la resistencia 2, ley de Ohm en la resistencia 3 y tú vas viendo las variables como se despejan solitas. Cuando tú tienes una ecuación con una incógnita, puedes obtener el valor de esa incógnita. Y ese valor lo ocupé en la otra ecuación. Y eso sería... ¿Alguna inquietud, por favor, duda, o para repetirles alguna partecita? Yo pauso la grabación para poderles escuchar con toda tranquilidad. Atención, aquí está la teoría que se usó para ese ejercicio. Justamente se trata de este tipo de circuito, en la cual, mire lo que dice aquí en la tablita de fórmulas, que la resistencia total se obtiene sumando inversos. ¿Qué más dice? Que el voltaje es constante, el voltaje conectado en paralelo es el mismo valor. El voltaje de cargas o de resistencias conectadas en paralelo es constante, se repite, se mantiene. En cambio que las corrientes es la que se hace pequeña, la corriente se reparte. Entonces esto ocurre aquí, que es un circuito en paralelo. Ejercicio 14. Durante un experimento en el laboratorio de física se ha conectado varias fuentes. Las varias fuentes a una resistencia. Es la fuente de 12 voltios al lado de la resistencia de 5 ohmios y al lado de otra fuente de 12 voltios. Como se muestra en la figura, si se hace circular una corriente de 2 amperios, corriente, esto es I, por la resistencia eléctrica, o sea que la corriente circula de manera directa por aquí. Esa corriente de 2 amperios circula por la resistencia eléctrica. ¿Cuál es el potencial eléctrico? Recuerden,
Yo les dije que potencial eléctrico es voltaje. ¿Qué voltaje se tendrá entre los puntos A y B? Entonces aquí potencial eléctrico es ¿cuál es el voltaje? Hay unos que confunden esto con la potencia. Potencia es I por B. Potencia es otra cosa. Es diferente de potencial eléctrico, es voltaje. Entonces, me dice una corriente I de 2 amperios. Esa corriente I dice que atraviesa la resistencia de 5 ohmios. Vamos a escribir esa corriente acá arriba. ¿Ya? Y aquí ocurre algo con estas fuentes. A veces uno ve muchas cosas en un circuito y no sabe qué hacer, pero que tenemos que darnos cuenta que si yo tengo fuentes de voltaje contrapuestas, esas fuentes se cancelan. Es como que yo tuviera aquí 12 voltios positivo y acá tendría 12 voltios negativo, esos voltajes se cancelan. Entonces, este circuito que ustedes ven aquí, en realidad sería un circuito así. El punto A, el terminal, el cable, la respectiva resistencia y el punto B. En realidad sería así. Aquí tendría yo mis 5 ohmios, acá tendría yo mis 2 amperios, y el voltaje en estos puntos entre A y B, el voltaje es por ley de Ohm. El voltaje sería igual a I por R. ¿Cuánto vale I? 2. ¿Cuánto vale R? 5. Entonces el voltaje sería de 10 voltios. Sería la opción 1 la opción correcta. ¿Dudas, inquietudes para pausar la grabación y poderles atender? Entonces, recuerden, las fuentes son como baterías. Las fuentes son como pilas, las cuales conectamos a cualquier aparato electrónico. Las pilas de los carros a control remoto, las baterías del celular, la batería o pilas del control remoto. Entonces, las baterías se simbolizan con este dibujito. Esta es una batería de algún voltaje. Típico voltaje suele ser 3.3 voltios de las pilas, o 5 voltios, o 12 voltios, o 9 voltios. Son voltajes típicos de las baterías. Ustedes pueden comprobarlo cuando van a comprar las pilas para sus equipos electrónicos. Entonces, esto es una batería, este símbolo. Una batería, vamos a poner un voltaje de 12 voltios. Si yo le conecto en paralelo con otra pila, que también mide lo mismo. Aquí están en paralelo, fíjense. Eso es en paralelo. En paralelo ese voltaje se mantiene. Aquí sigue habiendo 12 voltios. Allí sigue habiendo un voltaje total de 12 voltios. Voltaje total es el mismo voltaje individual porque en paralelo se conserva. Tienen que saber de memoria ustedes. Es teoría. Ahora, ¿qué tal si los pongo en serie? Voy a poner ahora en serie. Miren, así sería en serie. Déjenme hacerlo con un poquito más de cuidado, de detalle. Listo, aquí yo tengo dos baterías, mi batería en azul y mi batería en negro. Tengo puesta en series. Cuando están en serie, aquí hay que tener cuidado con algo, con la polaridad, con los signos, ya que pueden cancelarse o pueden sumarse el voltaje. Ya, primero que nada, aquí sus 12 voltios y acá sus 12 voltios. Fíjense en el signo o en la polaridad. La raya más larga, el terminal más largo, este me representa el positivo. Si el positivo está arriba y el positivo también está en la misma dirección, arriba, aquí se suman.
Es como cuando están orientados los dos o hacia arriba o los dos a la derecha o están orientados al mismo lugar, ahí se suman. Y aquí el voltaje total que tú vas a medir sería que el voltaje aquí y el voltaje acá. Tú tendrías aquí un voltaje de 24 voltios. Porque están conectadas en serie, se unen en serie. Pero fíjense en la polaridad. Miren cómo las baterías están orientadas de la misma manera. Pero acá las baterías están contrapuestas. Las baterías están hechas como que espejo. Están como que invertidas. Entonces ahí se cancela en cambio el voltaje. Esto lo voy a dibujar acá al ladito para que quede totalmente claro. E incluso voy a utilizar este mismo dibujo de aquí. Este dibujo voy a ponerlo vertical. Entonces fíjense en que yo tengo esta batería de abajo, la tengo normal, recta. Aquí está su positivo. Pero la batería de arriba está invertida, está dada a la vuelta. Y el positivo está en cambio abajo. Entonces, esto quiere decir que uno de esos voltajes es negativo y se cancela. Yo puedo asumir que este es el menos 12 voltios, el de acá es el positivo, el más 12 voltios. Y menos 12 más 12, yo aquí tengo en total 0 voltios. Por eso es que desaparecen estos dos de acá, se cancelan, se van esos dos valores. Entonces recuerden que las baterías se pueden sumar si están en serie, pero si están en paralelo se conserva el voltaje, se mantiene. Y en serie pueden sumarse o pueden restarse, depende de cómo estén orientadas. Ejercicio 15. El ingeniero de una empresa ha verificado que en la bodega se encuentra una bomba de agua que necesita instalar en un proyecto industrial, en el cual observan dos datos. Bueno, en realidad toda esta serie de datos es la placa característica de una bomba. Este dato está de más, ya que ustedes solo ven circuitos básicos, circuitos simples. Este sería un circuito trifásico y para nuestro caso esto en realidad no interesa. Entonces te dan la potencia de la bomba, 900 watts o vatios. Te dan la corriente 5 amperios, esto es I, amperaje corriente, y esto es la potencia P. ¿Y qué es potencia? Hace un momento les mostré las fórmulas para potencia, pero la más básica es I por V, voltaje por corriente. La potencia va a ser de 900 vatios. El voltaje es lo que tengo que calcular, calculo el voltaje, eso se mantiene como V. La corriente dice que es 5 amperios, I vale 5 amperios, corriente 5. Entonces el voltaje se obtiene solo de dividir la potencia dividido para esta corriente de 5. Y eso me va a dar el valor del voltaje. Ustedes verifiquen 900 para 5 sería 180 voltios. 180 voltios. Esto sería el voltaje que hay que suministrarle. Correcta la opción C. Y yo les decía que esa es la forma simple de resolverlo. Es lo normal para ustedes. De ahí, este dato de acá es un dato para circuitos trifásicos. En la vida real, las bombas cotidianas son trifásicas. Aquí hay otra fórmula que, por ejemplo, yo les digo que ya son cosas de carrera, que ustedes no les dan en su colegio. Por ejemplo, para resolverlo con trifásico debería ser con esta fórmula en realidad. La potencia debería ser así. Ya solo les cuento nomás por si alguien le entiende. Para trifásico sería así. Para trifásico, para tres fases, como te dice ahí, sería la fórmula raíz de 3, voltaje por corriente por coseno de phi, por el factor de potencia.
Entonces, esto suele ser para la parte de avanzada, pero como les digo a ustedes, lo más básico. Incluso este factor de raíz de 3 es un factor que que se demuestra, que aparecen porque se trata de trifásicos. Esto de aquí se aparece porque se trata de un circuito trifásico. Entonces, bueno, eso de aquí ya no es su caso. Es como el caso anterior de las baterías en paralelo. Digo, no suele ser tan avanzado estos temas, sino lo más simple es la ley de Ohm, sencilla, facilita. Lo máximo que puede variar es que en potencia hay 3 fórmulas en potencia. Por ejemplo, de esta misma fórmula nace esta otra de potencia. P igual a I cuadrado R. En donde yo sé que voltaje es corriente sobre resistencia y se reemplaza I por I cuadrado. Entonces, bueno, aquí hay un despeje de fórmulas y ustedes pueden obtener otras fórmulas de potencia, que eso ya es lo máximo que puede variar el tema de ustedes. De ahí, lo de acá es muy avanzado para su situación. Pero esta es la parte simple que les interesa a ustedes nada más. Vamos con el siguiente. Pregunta 16. Un motor eléctrico de un ventilador experimenta una diferencia de potencial. Mira, ve, diferencia de potencial, esto es voltaje. Dice que el voltaje vale 220 voltios. Es otra forma de llamar al voltaje. Dice, al permanecer encendido durante 4 horas, realiza un trabajo eléctrico de 4,4 kilovatios horas. Y aquí está la figura. Si las pérdidas energéticas del mecanismo son despreciables, o sea, vamos a hacerlo lo más simple posible, determine el valor de la corriente eléctrica en amperios que circula por el circuito. La corriente eléctrica es la que sale por aquí, por el positivo de la fuente. Esta corriente total te pide, está ahí. Considere que el trabajo y la energía eléctrica son equivalentes, te dice. Aquí te dice trabajo eléctrico, pero te dice que sea equivalente a la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica dice que consideres que es igual al trabajo eléctrico, al W. Y dice que es igual a 4,4 kilovatios hora. Ese K de kilovatios, K es este factor 10 a la 3. El K es 10 a la 3. Y aquí vienen las unidades. Vatio por hora. Estas son las unidades de la energía. Otra forma de medir la energía, vatio por hora. Entonces yo aquí tengo que hacer artificios para descubrir un poquito la fórmula. Aquí tengo los 4,4 por 10 a la 3. Lo vuelvo a escribir. Y miren esto, ¿de qué obtengo este valor? Tengo de multiplicar vatios y tengo de multiplicar tiempo. Entonces esto es potencia que se mide en vatios por el tiempo que se mide en horas. Entonces yo aquí tengo un dato importantísimo. Fíjense en eso. ¿Qué más tengo yo que potencia? ¿Qué es igual a potencia? Ya vimos hace un ratito, potencia es voltaje por corriente. Y el tiempo está al ladito, T. 4,4 por 10 a la 3, eso es 4.400. Puedo escribirlo así. Ustedes en su calculadora, como lo quieran manejar. ¿Qué más necesito? Simplemente reemplazar. La corriente es la que yo no conozco. Pero el tiempo y el voltaje yo sí conozco. El voltaje dice que es 220 voltios. Aquí tú pones 220.
El tiempo dice que es 4 horas. Aquí tú pones 4. Y acá tienes tú 4400. Ya solo tienes que despejar y obtienes el respectivo valor. Y se obtiene de dividir 4400 para 220 y para 4. 220 está multiplicando, baja a dividir. Y el 4 también está multiplicando, bajo a dividir. Ustedes realizan esta división. Yo creo que sí van a poder usar calculadora, entonces eso les va a facilitar bastante. 4400 dividen para 220 y luego dividen para 4. Eso te da 5 amperios de respuesta. Esa sería tu corriente. Los 5 amperios. Entonces, esta fórmula de energía es algo que se dedució. No, ni me la aprendí de memoria, sino que nació. Te dice aquí la condición del ejercicio es que hagas que tú asumas que el trabajo y la energía eléctrica son equivalentes. Si yo veo que esto se mide en kilovatio hora, el kilo es esto que está aquí, 10 a la 3. Eso significa 1000. Este vatio es potencia y esta H es tiempo. Entonces, esta energía es como tener 4400 potencia por tiempo. Y potencia yo sé que es voltaje por corriente. Y así tú puedes analizar y deducir esta expresión para calcular la corriente. ¿Dudas, inquietudes, por favor? Comenten ahí novedades y yo les puedo aclarar un poquito más si es que es necesario. Nuevamente. Ya vamos aquí a hacer con otro ejemplo. Supongamos que algún experimento te arroja un resultado. Digamos que es 20 newton por segundo. Verán, es por multiplicación por segundo. Y te dice que este experimento duró 2 segundos. No pongamos otro valor. Digamos que el experimento duró 5 segundos. Y te pregunta, y también sabes que la masa del cuerpo es 1 kilogramo. Datos del ejercicio. Entonces, te pueden decir así incluso, y el cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces, tú tienes que identificar primero que estos 5 segundos es tiempo. Y tú ves aquí segundos, acá también hay segundos. Entonces, el tiempo va a participar ahí en ese cálculo. Acá tengo yo kilogramo, esto es masa. Entonces, aquí ustedes tendrían que analizar. 20 newton segundo sería como multiplicar lo siguiente. ¿Qué se mide en newtons? La fuerza. ¿Por qué se mide en segundos? El tiempo. ¿Y dónde meto la masa? ¿Cómo sé dónde meter la masa? Tengo que irme un poquito más allá. La fuerza. Segunda ley de Newton. ¿A qué es igual a fuerza? Escribamos por acá. Yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, en vez de F, yo puedo escribir masa por aceleración. Y el tiempo ya era parte de la fórmula, lo mantengo. Entonces, yo aquí tengo estos 20 newton segundo. Ya las unidades ya me las puedo ya desaparecer, porque ya analicé mi fórmula. Aquí tengo 20 newton segundo. La masa dice que es 1 kilogramo. El tiempo dice que es 5 segundos. ¿Y qué puedo calcular? La aceleración. Y solo despejo. Vamos a despejar aquí a la derecha. ¿Qué es igual a la aceleración? Sería 20 dividido para 1 y dividido para 5. Dividido para 1 por 5. Entonces, 20 para 5 a 4. Entonces, la aceleración está en el sistema internacional. Tiene que darme en metros por segundo al cuadrado. Entonces, eso es analizar la fórmula.
Entonces, en base a eso voy a repetir acá el ejercicio. Vamos a repetirlo para que quede un poquito más claro. Ya. Aquí voy a borrar todo esto. Listo. Dice que lo que quiere es la corriente. Te leo un poco el ejercicio para que tengas clarito qué es lo que hay que hacer. Vamos en la parte izquierda con los datos. Dice que, aquí está escrito, ¿ven? Que el voltaje es 220 voltios. Como está en paralelo, mira, esto es lo mismo que tener acá. Están en paralelo. Es como tener un circuito en paralelo y aquí estaría el voltaje también con 220 voltios. Acá tengo la corriente y esta corriente es la que te pide calcular el enunciado. ¿Cuánto vale la corriente en amperios? Sí se conoce que este equipo estuvo encendido durante 4 horas. Esto es tiempo igual a 4 horas. Y realiza un trabajo eléctrico. Ya, por ejemplo, ustedes tal vez no ven qué es un trabajo eléctrico. Eso no está en su temario. Digo, ¿qué más te da? 4,4 kWh. Entonces, lo que haría cualquier persona sería intuir qué significa estos 4,4 K. Este K es un factor que viene de kilómetros, que viene de kilogramos. Este K es el factor que vale por 10 a la 3. Y ahí veo las unidades. Vatios por hora. No te pone el puntito de multiplicación, pero cuando está una letra al lado de otra letra es como que se está multiplicando. Ya vimos hace un momento que vatios es como se mide la potencia. Entonces, esto significa que yo tengo que multiplicar vatios, que es potencia, por tiempo, las horas, que eso es la variable t de tiempo. Entonces, yo a mi izquierda tengo clarito que tengo 4,4 por 10 a la 3, eso es 4.400. Eso es notación científica. Si no, miren aquí, recorro la coma que está aquí. La coma 1, 2, 3, eso es por 10 a la 3. Y ahora la potencia y el tiempo. Yo el tiempo lo puedo reemplazar. El tiempo es las 4 horas que te dice ahí. El tiempo son las 4 horas. Ya uno lo reemplacemos. Vamos a dejarle, primero vamos a desmenuzar esta P. Y P ya vimos cómo se calcula, voltaje por corriente. Entonces, este 4.400 es igual a voltaje por corriente por tiempo. El voltaje yo lo sé, 220 voltios, ya lo determinamos recién. La corriente es lo que quiere saber y el tiempo, 4 horas encendido el aparato. Reemplazo con 4. Entonces tienes que despejar la corriente. Tienes una ecuación con una incógnita. Solo puedes calcular despejando simplemente la variable que necesitas conocer. Entonces lo que está multiplicándolo ahí pasa a dividir acá al 4.400. Divido para 220 y también divido para 4. Entonces este va a ser tu valor de I. Puedes empezarlo a simplificar, ¿eh? Pero si es que te confirman que puedes hacer esto con calculadora, también lo puedes hacer al vuelo con la calculadora. Sería 4.400 dividido para 220 por 4, 5. Esta sería la corriente. Y ya sabemos que la corriente se mide en amperios. Entonces sería que la corriente vale 5 amperios. Esta sería la solución del ejercicio.
Pues a veces las fórmulas, no es que para todo hay fórmula y si no sé la fórmula no puedo hacer el ejercicio. Entonces a veces analizando expresiones tú puedes determinar la fórmula. El ejercicio sí está un poquito cargosito, pero así le miden la energía, así se mide la energía. Si tú coges una planilla de luz eléctrica, tu consumo eléctrico, tú vas a ver que la energía para que tú pagues, para que ellos te cobren la energía, simplemente le multiplican por el tiempo que usa la energía y tú pagas la energía por los kilovatios hora que consumes. Sí, este dato no es muy, a veces para la mayoría de personas no es muy común, por eso lo expliqué de esta manera, analizando la fórmula. O si no, una fórmula más para su formulario, energía, que es igual potencia por tiempo. La energía en que se mide en vatios hora. La potencia en vatios, el tiempo en hora. Y sería esto, jóvenes, este sería el ejercicio. Ya, excelente, que haya quedado ya un poquito más claro. Sí, esta fórmula yo no les di al principio, pero aquí la deducimos ya. Miren que la pregunta 17 es similar, nada más que está volteado el ejercicio. Y aparentemente es el mismo análisis, solo que cambian los datos. Miren, cambian los valores. Usted lo verifica de tarea, es el mismo razonamiento. Entonces ya vamos finalizando, jóvenes.